La fuerza del destino, capítulo 4, escrito por Beautiful Mind 597. Pocos, muy pocos invitados a la fiesta en el hall del hotel habían creído lo que Robert Hathaway se había ocupado de explicar. Sin embargo, el eco que despertó el haber visto a la álgida Susana Marlowe perdiendo los estribos porque su encantador novio había corrido detrás de una rubia, a quien a su vez había sido vista saliendo con el mismo gallardo moreno con el que había llegado, se había desvanecido al cabo de un tiempo. Sus últimos murmullos se componían de algunas frases como: «Pero es atractivo su caballero. Oh, esta historia huele mal. Para mí que es un triángulo amoroso, o mejor dicho, un cuadrado». Y su muerte se había hecho oficial con un conmovedor foxtrot que una chica de largos rizos rubios y una copa de champán en las manos con las uñas pintadas de rojo intenso había pedido que tocara el director de aquella impasible orquesta. «Este momento debe celebrarse», se dijo Eva, moviéndose sinuosa como una pantera hacia un pequeño grupo de hombres que la observaba con abierta curiosidad, preguntándose todos lo mismo. ¿Qué hacía Eva Wood, famosa estrella del cine mudo, en la recepción que había dado Abner en honor de la Marlowe? ¿Y por qué se había dirigido al director de manera tan confidencial? Ninguno de ellos supo responderse, aunque sí lo hicieron de muy buena gana a la pregunta que Eva les hizo a todos, aunque solo miraba fijamente a uno de ellos. «Me encanta el foxtrot. ¿Quién de vosotros me invita a bailar?» Ken Marshall, de cabello negro y ojos grises, siempre era el último del elenco en presentarse a los ensayos, porque le costaba levantarse temprano por la mañana, después de haber pasado la noche en compañía de alguna complaciente y atractiva bailarina del club nocturno. Pero sabía ser sumamente el primero cuando se trataba de no desairar a una mujer que lo miraba con una irresistible mezcla de inocencia e impúdica ingeniosidad, como la que tenía frente a él. «¿Yo? ¿Quién subvierte las reglas del juego?» Él le sonrió y le cogió la mano. Poco después de ver bailar a la pareja, pronto fueron imitados por los invitados más jóvenes del jet set neoyorquino, los mismos que habían presenciado la desconcertante caída de estilo de Susana Marlowe y, queriendo y no queriendo, también su discusión con Terence Graham. Los habían visto caminar juntos hacia el guardarropa para recoger sus abrigos y escabullirse sin dignarse a despedirse de nadie, incluido Abner. Cuando Robert los vio por el rabillo del ojo, frunció el ceño. «Problemas a la vista. Muchos. Una montaña de problemas», pensó mientras continuaba hablando como si nada hubiera pasado con un invitado. No solo Eva había vuelto a la ciudad, algo de lo que parecía que Susana y su madre no estaban enteradas, en lugar de relajarse en alguna playa de California, como todas las estrellas del cine cuando no estaban ocupadas rodando, sino que además de tener que pensar en frenar las inevitables repercusiones negativas que aquella noche causaría para Terence, ahora también tendría que preocuparse por tener en la mira a Ken, quien para él era la clásica espina clavada. El chico se había unido a su compañía un año antes que Terence y 6 meses después de que Eva se marchara porque había decidido ir a Los Ángeles. «Quiero probar cosas nuevas», le había explicado a Robert, dejándolo estupefacto porque ella era su primera actriz. Él, a pesar de estar dotado de un gran talento, carecía de la disciplina necesaria que le hubiera permitido elevar la calidad de su actuación a niveles sorprendentemente altos, pero prefería correr detrás de algunas faldas antes que hacer el sacrificio de trabajar más duro para conseguir papeles más importantes. Él había aceptado de buena gana esta situación, pero con la llegada de Terence, que a diferencia de él tenía mucha disciplina
sentido del deber y abnegación, ocupar roles secundarios de repente se le volvió demasiado difícil. Si hubiera sido un tipo con más carácter, habría dado lo mejor de sí mismo, logrando incluso arrebatarle el papel de Romeo, si hubiese querido. En lugar de eso, intentó frenar su ascenso aflojando en secreto los tornillos de un reflector que iluminaría a su rival durante un ensayo del drama. Al principio, al ver que la estúpida de Susana se había lanzado sobre él, salvándole la vida, pero perdiendo la pierna y la carrera, pensó que no lo había conseguido. Sin embargo, su buena estrella parecía haber decidido iluminarlo definitivamente cuando, unos meses más tarde, Terence abandonó la Stratford, induciendo a Robert a confiarle papeles cada vez más importantes, hasta el punto de darle el rol de Otelo en el drama del mismo nombre. Lo que Ken obtuvo fue un cuarto de hora de celebridad tan embriagadora que se sintió más satisfecho con ella que con las distracciones con las que seguía divirtiéndose, aunque con menos frecuencia. Pero como la harina del diablo siempre termina en salvado, aquello duró poco, porque Terence había regresado inesperadamente a la ciudad. Le había bastado con pedir disculpas a Hathaway para que él le confiara el papel de Hamlet, cuya interpretación, que la crítica calificó unánimemente de excelente, intensa y difícil de igualar, mermó considerablemente el excelente desempeño actoral que Ken había dado al llevar al Moro de Venecia al escenario. Desde entonces, el odio de Ken hacia Terence había crecido desproporcionadamente. Silencioso, pero peligroso. Aunque ya no había intentado ningún plan con el que sabotear el equipo técnico para cortarle el cuello y su carrera, prefiriendo concentrarse en su entretenimiento más divertido, 2 noches sí y una no, en lugar de hacer todo lo contrario, y haciendo muchas audiciones cinematográficas, aunque nunca terminaron con el resultado esperado. Entonces, aunque renuente, tuvo que poner buena cara y conformarse con desempeñar solo papeles secundarios. Al menos hasta entonces. A Ken le bastó notar cómo la chica se había abandonado en sus brazos mientras bailaban para comprender que esa noche no iría a ningún club nocturno y que definitivamente Eva Wood no solo era una gran actriz, sino también una mujer con ideas muy claras, cuando nuevamente con una copa de champán le había dicho que no solo adoraba el foxtrot, sino que amaba toda clase de danza, pero en particular aquella que no necesariamente requería acompañamiento musical para ser bailada. Ken había pensado que tal vez su suerte había vuelto a girar en la dirección correcta. ¿Quién mejor que esa mujer que se le ofrecía de manera tan desinhibida? Ella podría introducirlo en un mundo donde podría tener todo lo que siempre había deseado. Es decir, dinero, mujeres, pero sobre todo, fama. La verdadera, la que le convertiría en una auténtica estrella. Se lo haría ver a Robert y al supertalentoso Terence Graham. Sus ojos grises se habían hundido por un momento en el generoso escote de la actriz. ¿Y cómo es que lleva los tiempos, señorita Wood?, le preguntó volviendo con dificultad la mirada a sus ojos. Eva le había tocado sus labios fruncidos en una media sonrisa con el borde de la copa donde, mientras bebía, había dejado un ligero rastro de lipstick de manera sugerente. Bueno, eso depende de la habilidad del caballero que me guía, señor Marshall. Bebiendo un sorbo de champán y mirándola con avidez, había dado un paso adelante, acercándose tanto a ella que ni siquiera un soplo de aire podría haber pasado entre ellos. Yo nunca he tenido quejas sobre eso, señorita Wood, así que, si me concedes el honor de un segundo baile, estaré encantado de guiarte de forma experta. Me encantaría. Eva sonrió.
Cuando la invitó a sentarse en el Buick biplaza que arrancó a la velocidad del rayo, Eva se dijo que disfrutar de un rico aperitivo no le impediría saborear de la mejor manera posible el que sería el plato fuerte del banquete. Terence Graham. Quitarle el actor hosco, esquivo y apuesto a su hermana, quien por lo que había sabido seguía describiéndolo como el más devoto de los prometidos, casi se había convertido en una obsesión para ella. Sin embargo, no era el innegable atractivo del joven lo que la empujó en esa dirección, sino la necesidad de hacer que su hermana probara el amargo sabor de perder a alguien a quien se ama. Solo así se vengaría de que la etérea y grácil Susannah Marlowe, que para todos era la más angelical y enamorada de las mujeres, hubiera intentado seducir a su novio unos cuantos años atrás, y solo porque gracias a que ella había regresado antes, no lo había conseguido. Pero el joven y voluble prometido de Eva le había confesado que, dada la perturbación que sentía cuando esa adolescente lo miraba con ojos de venadita, algo que había estado sucediendo durante semanas, tal vez era mejor no continuar más con su relación. Eva, que nunca obligaría a un hombre a amarla, se había sentido desconsolada, pero lo había liberado al instante de su compromiso. Pero inmediatamente después, con las manos que le ardían, pero que, a diferencia de su corazón, habían permanecido perfectamente intactas, pronunció una lección memorable a su hermana, que solo fue interrumpida por la oportuna intervención de su madre. La mujer, sin creer una sola palabra de lo que Eva le decía, le había ordenado que dejara inmediatamente de torturar a la pobre Susannah, que en realidad solo había intentado defenderse de la lujuria de su ex futuro cuñado. Si quieres creer esta enésima mentira suya, adelante, madre. Pero debes saber que estás criando una serpiente. Eva empezó a gritarle entre lágrimas. Siempre le creíste, incluso cuando... ¡Cállate! Su madre le había gritado, sacudiéndola violentamente por los hombros fuera de sí. Eva la había mirado con disgusto antes de liberarse, entristecida e incrédula de que su madre fuera tan ciega como para no ver el ser abyecto que era una de sus hijas. Está bien. Sigue viviendo en esta hipocresía ciega y tranquilizante si quieres. Yo saldré de ella a partir de ahora, le dijo afligida. Una semana después, abordó el tren que la llevaría a Los Ángeles. Eva Marlowe había sido acorralada, pero Eva Wood, la futura estrella provocativa de la Paramount, ya había comenzado a emerger en el momento en que realizó su primera audición. Por su parte, Susannah, con un aspecto más inocente y angelical que de costumbre, se había presentado en la compañía Stratford, donde Hathaway había abierto una serie de audiciones para descubrir talentos emergentes. Al cabo de una semana, pasando victoriosamente de una prueba a otra, había logrado entrar. Esa noche su sonrisa, que normalmente le daba una expresión dulce, la hizo tener una mirada decididamente satisfecha. Por fin había conseguido liberarse de su hermana y usurparla. Y si para hacerlo había tenido que coquetear con su idiota prometido, pues no le importaba. Después de todo, demasiados cocineros se ensucian en la cocina. Y a ella no se le había ocurrido mejor plan para intentar ser la verdadera estrella entre las dos, tanto en el teatro como en la familia. Pero sobre todo para proteger su secreto, del cual quién sabe cómo Eva se había enterado. Aunque se había quitado apresuradamente su abrigo para que no obstaculizara sus movimientos,
Cuando Terence se lanzó para salvar a Susana, al principio no pudo moverse con facilidad, porque en ese punto la corriente era muy fuerte y tuvo que esforzarse mucho para resistir. Por si fuera poco, la poca luz que tenía gracias a la luna no era suficiente para permitirle concentrarse en la forma de Susana, quien aparecía y desaparecía en el agua con alarmante frecuencia, gritando aterrorizada su nombre y suplicándole que la sacara del río. Cuando él logró alcanzarla, le ordenó que se aferrara de su cuello, pero en lugar de verla cumplir esa simple instrucción para que pudieran regresar a la orilla, sintió que ella le ofrecía una decisiva e inesperada resistencia, lo que lo llenó de terror y dejó sin aliento. Ella trataba de hundirlos bajo el agua. Sin embargo, sacudiéndola violentamente, logró dominarla e hizo que ambos resurgieran antes de cogerla rápidamente de nuevo. Te dije que te aferraras a mí para salvarte, no para que nos ahoguemos los dos. Maldita sea. Vamos, Susana, no tengas miedo. Le gritó alterado mientras un sonido salvaje salía de la boca de la joven, contraída en una mueca casi animal. Terence no sabría decir si fue por eso que se sintió estremecer o por las palabras que ella vomitó sobre él, gritando a todo pulmón, luchando como una furia. Es lo que quiero. Prefiero saber que estás muerto conmigo, que vivo con ella. Sería conveniente que me llevaras de regreso a la orilla, ¿verdad? Yo te salvo y tú me salvas, cerrando así tu cuenta conmigo para correr hacia Candy. No, te hundirás conmigo, Terence. Comprender hasta qué punto le había llevado su obsesión por él, en un loco intento por preservar lo que solo existía en su mente, hizo que Terence dudara en obligarla a aferrarse a él. Fue un trágico error porque permitió que Susana se hundiera hacia el fondo pedregoso, arrastrándolo con ella. La oscuridad, el hambre de aire, la sensación de que ella se alejaba de él, fue todo lo que los sentidos y el cerebro de Terence registraron en los pocos segundos dramáticos en los que intentó recuperarla. En ese momento, no solo debía salvarla a ella, sino también a sí mismo, para alejarse lo antes posible de la locura que parecía haber privado a Susana de todo residuo de lucidez y de escrúpulo moral. Con esa intención, entonces, se enfrascó en una lucha extenuante con la chica, ella por su parte intentando liberarse y él intentando aferrarla, tratando de impedir que avanzara más allá donde la fuerza de la corriente era aún más fuerte. Sin embargo, Susana, decidida a no dejar que ninguno de los dos viera la luz del sol que saldría al día siguiente, sin tener en cuenta sus esperanzas ya muertas, siguió resistiéndose con una energía desconcertante, acabando así dando un grotesco giro sobre sí misma y golpeando su cabeza contra el fondo, antes de que Terence pudiera evitarlo de alguna manera y poder cogerla. Fue con el cuerpo exánime de Susana que sostenía con un brazo que se empujó hacia la superficie, donde después de tomar aire, nadó laboriosamente contra la corriente y llegó a la costa. Mientras su rival y la mujer que apenas había vislumbrado y que no sabía que era la hermana de Susana llevaban su relación a un nivel superior, excitados más por lo que obtendrían de ello que por las caricias cada vez más desinhibidas que intercambiaban, Terence colocó a la chica boca abajo y sacudiéndola por la cintura, la hizo expulsar el agua antes de que bajara a sus pulmones. Después la puso boca arriba y le dio reanimación boca a boca. Pero ella continuó inconsciente. Con el corazón en la garganta, temiendo lo peor, a pesar de que los latidos del corazón de Susana le habían parecido fuertes cuando se agachó para escucharlos, la subió al asiento trasero del auto y rápidamente condujo en dirección contraria por el camino que lo había llevado a ese punto trágico. Poco después, mientras un pequeño charco de agua se había formado a la altura de los pedales
y la tapicería de los asientos estaba ahora tan empapada como la ropa que llevaban él y Susana, aparcó frente al primer hospital que se encontró, el Presbyterian Hospital. Con la chica en brazos, que seguía inerte como una muñeca de trapo, abrió de una potente patada la puerta doble, donde estaban impresas en grandes letras las palabras «Sala de emergencias», dejando gotas de agua en el suelo del linoleum de la habitación. A un médico y a una enfermera que acudieron inmediatamente con una camilla, pálido como un trapo lavado, les explicó lo sucedido. Mientras Susana era llevada a una habitación para ser examinada, él no podía hacer nada más que sentarse y esperar, continuando goteando agua a su alrededor y con los dientes castañando debido al frío y al escalofrío que sentía en su corazón. La primera sensación de un gran alivio fue cuando una enfermera, con el suficiente buen corazón como para fingir no haberlo reconocido, le dio ropa seca para que se cambiara, de lo contrario podría enfermarse. Le había dicho señalando la puerta del baño, mientras que la segunda creció aún más cuando el médico lo llamó. El hombre, al igual que la enfermera que se le había acercado antes, tuvo la sensibilidad de no dejarle inferir que conocía la vida, la muerte y los milagros de sus hazañas profesionales, gracias a su esposa y a sus 3 hijas, que siempre lo mantenían informado sobre los cotilleos de los espectáculos. E inmediatamente le dio un cuadro muy preciso, pero desalentador de toda la situación. La señorita Marlowe le debe la vida a usted, porque la respiración artificial que le dio evitó que muriera por asfixia. Pero lamentablemente ahora se encuentra en un estado de coma en primer grado. Recibe estímulos dolorosos, pero no reacciona a los del entorno que la rodea. Tiene una herida en el lóbulo occipital que probablemente sea la causa del traumatismo cráneoencefálico que indujo el coma. ¿Coma?, repitió Terence confusamente, dejando caer su peso muerto en la silla donde el médico le había invitado a sentarse. Es un estado de profunda inconsciencia, señor Graham, pero el síndrome de Miss Marlowe debería resolverse espontáneamente en poco tiempo, lo cual es necesario para que el hematoma cerebral desaparezca. Así que ahora solo nos queda monitorear sus parámetros vitales y esperar a que despierte para valorar el alcance del daño que ha podido sufrir su cerebro por falta de oxígeno. Terence estaba seguro de que si hubiera estado solo, se habría echado a reír histéricamente, encontrando las palabras del médico cuanto menos paradójicas. Aquel hombre tal vez necesitaba tiempo para comprobar el alcance de un hipotético daño cerebral que podría haber sufrido, pero él no necesitaba ni un segundo más para darse cuenta de que su cerebro, y que Dios le perdone por esta consideración dolorosa, pero honesta, ya había sido dañado irreparablemente por su propia locura. En cualquier caso, cuando el médico le acompañó para que viera a Susana antes de que ésta fuera trasladada a una habitación individual, su rostro solo revelaba una profunda tristeza y nunca antes le había parecido más perdida en un mundo propio, con el cabello todavía ligeramente húmedo alrededor de su rostro pálido. Con un escalofrío invencible en los huesos, las piernas temblándole por el shock emocional que comenzaba a sentir, y con la bolsa que contenía la ropa que se había quitado, Terence regresó cansado al auto, igualmente dividido entre tener que aceptar que no podía hacer más por Susana y la conciencia de que lo sucedido quedaría escrito en blanco y negro en las noticias sociales de los principales diarios antes de la hora del desayuno. Lo único que tenía que hacer era ver a Candy, o al menos intentarlo. Pedirle disculpas en caso de que algún periodista la molestara con preguntas y revelaciones indiscretas e inapropiadas, terminando así enfadándola aún más de lo que lo había hecho él unas horas antes. La inquietud que se había apoderado de Robert Hathaway durante la recepción en el hotel no quiso abandonarle y, de hecho,
acabó aumentando aún más cuando, una vez llegando a su casa, reconoció el coche de Terence del que se bajó el joven y le dijo, con una mirada aturdida, que necesitaba hablar con él urgentemente. Él lo condujo a la cocina para prepararle un té y ver si dejaba de temblar como una hoja. Notó que ya no llevaba el elegante traje que había usado en la fiesta y que tenía el cabello húmedo. Terence, ¿qué pasó? Con una expresión que nunca había visto antes y que le parecía la de un hombre ahora cansado de sucumbir a los golpes malignos del destino sin luchar contra ellos, Robert escuchó cómo le contaba detallada y lúcidamente lo que había sucedido desde que él y Susana se habían ido de la fiesta. El viaje en coche, la parada en el parque a orillas del Hudson, el dramático enfrentamiento que había surgido de ello y que, ante su confesión de que todavía amaba a Candy, ella solo había sabido proponerle una noche juntos a cambio de su libertad, y que al verse rechazada decididamente, ingeniosamente se había dejado caer al agua, intentando que se ahogaran los dos, de su arduo intento, afortunadamente exitoso, de salvarlos a ambos, y finalmente de la loca carrera hacia el hospital y su estado de coma. Y si hasta esa noche él y Susana habían sido considerados la pareja perfecta, solo había sido porque la propia Candy así lo había querido. Pero esa situación había cambiado, porque por mucho que él sintiera lástima por la mujer a la que había tratado de ayudar esos 5 años, él quería volver a ser él mismo junto a la mujer que realmente amaba, como en los pocos momentos felices que habían vivido en un tiempo ya lejano. Colocando una taza de té caliente frente a él y sorprendiéndose al comprender que era por esa razón que años antes él había puesto en serio peligro su carrera cuando estaba a solo un paso de alcanzar la cima del éxito, le preguntó por qué se había quedado atrapado en esa situación durante años, en lugar de liberarse cuando pudo hacerlo sin parecer un hombre cínico e insensible, como ahora parecería ante los ojos de la opinión pública, si realmente estaba decidido a dar ese paso. Que los periódicos escriban lo que quieran y que esta ciudad chismea hasta quedarse sin voz y con la garganta seca. Y que la señora Marlowe me colme de los peores insultos cuando vea que esta vez no habrá ningún sentimiento de culpa capaz de doblegarme. Terence estalló de energía y su mirada ardía de ira y orgullo. Ya no pienso pasarme la vida sin una pizca de dignidad. Y estando con Susana no la tengo. Y si por eso me tachan de monstruo, me importa un carajo, Robert. Solo yo sé que me mantuve a su lado para ayudarla a recuperar su vida después del accidente. La misma vida a la que hace unas horas quería volver a poner fin. Si estás preocupado por el prestigio y la credibilidad de la compañía, lo entiendo. Pero no te preocupes. Estoy listo para renunciar hoy mismo si lo crees necesario. Terence concluyó con vehemencia. Robert, a pesar de querer a Susana como si fuera una hija, al igual que Terence, solo podía estar de acuerdo con él. Aquella farsa que casi le había costado no solo su carrera, sino también su cordura y, por lo que acababa de enterarse, incluso la vida, ya había durado demasiado. Y había llegado el momento de ponerle fin. Eres tú quien me preocupa, Terence, no la compañía. El jefe de prensa se encargará de mantener todo bajo control con los periodistas. Para eso le pago, le aseguró Robert. Cuando hayas terminado tu té, te llevaré con la señora Marlowe. De ella prefiero encargarme yo. No entiendo que encuentre a mi Susana en un ser despreciable como tú. No te bastó con privarla de una pierna. Ahora también me dices que por tu culpa ella casi se ahoga. La mujer le gritó entre lágrimas a Terence, quien, si no hubiera sido porque Robert la sujetó y le indicó que llamara al médico de la familia para administrarle un sedante,
la habría visto arrojándose hacia él con furia. En realidad, esas palabras habían sido de una bondad exquisita comparadas con las que ella le había gritado antes. ¡Vulgar mujeriego! Un periodista inmediatamente me llamó para ver si sospechaba que estabas teniendo una aventura con esa chica con la que todos te vieron en el jardín del hotel, haciendo que mi hija quedara en ridículo. Lo hiciste a propósito para no salvarla antes de que se golpeara la cabeza. ¡Es tu culpa que eres reducida a un vegetal! Aunque la crueldad de aquellos insultos lo había dejado comprensiblemente conmocionado, Terence objetó aquel torrente de acusaciones injustas y venenosas con sorprendente calma y lucidez, sin siquiera inclinar la cabeza ante su tembloroso dedo índice, que hendía en el aire. Yo no puedo ser el culpable de una obsesión que casi nos lleva al otro mundo, señora Marlowe. No más. Y en lugar de seguir gritándome que soy la ruina de su hija, recuerde que fue la propia Susana quien se dejó caer al río y quien me empujaba cada vez que la aferraba para traerla de vuelta a la superficie. Por un momento, la mujer permaneció en silencio, totalmente perdida y desprevenida por una realidad que no quería ni podía aceptar. A pesar de esto, todavía encontró la energía necesaria para lanzarle una última invectiva terrible, injusta y feroz, mientras intentaba liberarse de los brazos de Robert, antes de comenzar a llorar desesperadamente de nuevo. ¡Tú eres el que intentó deshacerse de ella, ahogándola! ¡Tú eres un asesino! En ese momento Robert, dejando que ella derramara todas sus lágrimas, intervino con decisión, aunque con extrema sensibilidad. Mary, no puedes ignorar lo que dijo Terence. Susana necesitará ser atendida por un psiquiatra porque no puede seguir intentando atentar contra su vida y poner en riesgo la vida de otras personas cada vez que las cosas no salen como ella quiere. Siempre y cuando se despierta, sollozó entre lágrimas. Lo logrará, Mary. Robert la consoló. Pero esta vez, sin mí, pensó Terence mientras acompañaba al médico al interior de la casa. Mientras estaba con Robert en el pasillo, esperando que el médico saliera de la habitación de la señora Marlowe, Terence recordó el crescendo de emociones que había experimentado en los últimos 3 días. Con sorprendente rapidez, había pasado de la resignación que lo había acompañado durante años a la felicidad más absoluta al volver a ver a Candy, a la determinación con la que se esforzó en besarla, esperando volver a ser parte de su vida, y finalmente a tener que enfrentar el hecho de que Matt Grayson, estaba seguro, haría hasta lo imposible para evitar que se acercara a ella nuevamente, cuando supiera lo que le había sucedido a su amiga esa noche. Candy se preguntó cómo era posible producir tantas lágrimas como las que había derramado desde la noche anterior, y como lo estaba haciendo también esa mañana, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos, que en lugar de beberla, simplemente la miraba fijamente. Por enésima vez, en pocas horas, se había llamado a sí misma tonta, porque hubiera sido mejor para todos si se hubiera quedado en Chicago, a salvo entre sus viejos amigos y bien protegida por las paredes de su consultorio en el Hospital St. Joanna, en lugar de ir a Nueva York, donde el destino, con la excusa de hacerla asistir a un seminario de actualización, había disfrutado burlonamente de subvertir lo que hasta 3 días antes había creído una certeza, aunque solo mantenida con extrema dificultad. Fuera de la vista, fuera de la mente, suponiendo que esto fuera posible, pero también tuvo que aceptar exactamente lo contrario, ante los ojos, dentro del corazón.
porque ahí era donde Terence Graham había permanecido todo este tiempo. Y si alguna vez había creído que no, le había bastado que la mirara con sus ojos, que siempre la habían hechizado, y escuchar su propia voz que oía cada vez que pensaba en el pasado, para volver a entrar en él, haciendo todo más difícil para ella. Sin embargo, mientras se enjuagaba la taza bajo el chorro de agua, Candy, como había hecho toda la noche, pensó en lo que Matt había dicho sobre Terence. Aunque lo había defendido a capa y espada, era consciente de que su aparente indiferencia ante su abandono podía confundirse con un total y auténtico desinterés. Pero ella sabía que si él no había movido un solo dedo para impedir que ella se marchara, así como tampoco había escrito, era simplemente porque sabía que ella no lo permitiría. Y en cuanto a la atracción que pudo haber sentido por Susana a lo largo del tiempo, también podría encontrarla legítima, dado que, le guste o no, los dos estaban comprometidos, aunque con solo pensarlo, como se obligó a hacerlo, le causaba unas náuseas indescriptibles. ¿Y si Matt hubiera tenido razón en ese punto? Entonces, ¿por qué Terence me habría detenido en la librería? ¿Solo para burlarse de mí? ¿A espaldas de Susana? Se preguntó en voz alta antes de sacudir la cabeza vigorosamente y pasarse las manos por el cabello. No. El Terence que conocí, que todavía conozco, nunca lo haría. Se respondió a sí misma después de pensarlo. Sin embargo, de repente sintió que todas sus certezas, una en particular, cedían, aunque imperceptiblemente. Ligera como una brisa primaveral, tal vez, pero terriblemente dolorosa y deslizándose como una serpiente, Candy dejó que la duda de que Matt tuviera razón al afirmar que ella persistía en aferrarse a un sueño del que debía despertar de una vez por todas, comenzó a arrastrarse dentro de su alma. Luego, casi violentamente, intentó analizar con claridad lo que había sentido por Terence hasta 5 años antes y lo que sentía en ese momento. Las conclusiones a las que llegó tuvieron el poder de duplicar su dolor, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, porque de repente se convenció de que no había idealizado la figura de Terence, casi elevándolo a una especie de príncipe azul de cuento de hadas, como Matt había afirmado la noche anterior, sino a sus propios sentimientos hacia él. Por joven e inexperta que fuese, cualquier mujer enamorada habría luchado por encontrar una salida de la desagradable situación que ella y Terence habían tenido que enfrentar, en lugar de marcharse como lo había hecho ella, incluso si le había costado un inmenso dolor, se dijo Candy. Esto la llevó a plantearse una pregunta, a la que su corazón ya había dado respuesta, aunque no quería confesarlo ni siquiera ante sí misma, porque significaba echar sal en una herida abierta. Si es así, ¿por qué cuando me besó me sentí en el 7º cielo? ¿Por qué deseé por un momento que pudiéramos tener una oportunidad? El conflicto entre querer dejar todo atrás y considerar un error, siquiera considerar la idea de hacerlo, habría durado mucho más si Candy hubiera tenido todo el tiempo que necesitaba para llegar al fondo del asunto. Por lo tanto, no queriendo llegar tarde al Manhattan Hospital para la clase de esa mañana, aunque de mala gana, tuvo que dejarlo a un lado momentáneamente, sin saber que alguien ya estaba tomando medidas al respecto. Matt, echa un vistazo aquí. Una mano regordeta, en cuyo dedo meñique brillaba un rubí montado sobre un enorme círculo de oro, le tendió un diario abierto en las páginas de las crónicas de la ciudad. Trágico epílogo de la fiesta de la neoescritora Susana Marlowe. La ex estrella de Broadway, además de eterna prometida del talentoso actor Terence Graham, corrió anoche el riesgo de ahogarse en las aguas del Hudson. Su novio la llevó rápidamente al Presbyterian Hospital
y ahora se encuentra hospitalizada con un pronóstico reservado. El escaso parte médico que nos compartió su portavoz nos hace saber que sufrió un grave traumatismo cráneoencefálico y un consiguiente estado de coma de primer grado. El artículo continuaba con la noticia de la fiesta organizada por Abner en su honor y de la inevitable noticia de que la joven había sufrido una crisis nerviosa, efecto secundario de un tratamiento necesario para resistir el implante de la prótesis, como había explicado el señor Hathaway, o, como afirmaba una fuente anónima, por la discusión que había tenido primero con una invitada y luego con su novio, que había sido pillado con la citada chica en un íntimo tête-à-tête. Matt, después de asegurarse con una segunda lectura de que la identidad de la chica con la que le habían visto discutiendo acaloradamente no había sido filtrada y que por lo tanto Candy estaba a salvo, le devolvió el periódico a su padre, ignorando por completo la tortilla aún caliente que había sobre el plato frente a él. ¿Realmente salió como dicen, Matt?, le preguntó el hombre, mientras una camarera del Plaza, el hotel donde se hospedaba durante sus viajes a Nueva York, llenaba su taza de café. Lamentablemente sí, en lo que a la fiesta se refiere. Sin embargo, ignoro por qué ella y Graham fueron a terminar la velada a orillas del Hudson. Sé que la señorita Marlowe es buena amiga tuya y lamento mucho lo que le ha pasado. Pero ahora me gustaría saber cómo van las cosas con la joven Andrew. Si hasta la noche anterior había estado convencido del éxito del plan que había ideado, ahora, a pesar de la mirada confiada de su padre, ya no estaba tan seguro. Aunque había esperado una reacción excesiva por su parte, dada la fuerte propensión de Susana al drama, cuando organizó el encuentro entre ella y Candy, nunca hubiera imaginado que el enfado de su amiga podría trascender a una escena histérica de tales proporciones, como para obligar a Graham a llevársela. Sin embargo, tras una inspección más cercana desde que se conocieron, había captado varias señales. Una vez, asombrado por su estoica paciencia al esperar una propuesta de matrimonio que nunca llegaba, él le preguntó qué encontraba en un hombre que no se decidía a oficializar su unión. Susana lo había mirado con ojos de fuego cuando respondió: Yo vivo para él. Solo necesito tenerlo cerca para ser feliz. Siempre y cuando la mujer a la que se lo quité no cambie de opinión. Matt, he vivido con este miedo desde siempre y haré todo lo posible para asegurarme de que esto no suceda. Porque si ese día alguna vez llegara... Aunque lo había sabido primero él, al final ese día realmente había llegado y las palabras de Susana, que ingenuamente había considerado la expresión de una mujer enamorada, pero celosa, habían regresado repentinamente a su memoria y con fría claridad. Decidió aprovecharlo al máximo para facilitar la tarea que su padre le había, si no impuesto, recomendado fuertemente llevar a cabo: ganarse el corazón de la hija de William Andrew, el magnate con el que el hombre pretendía hacer negocios. Sabiendo muy bien que era mejor proceder poco a poco, aprovechando un fin de semana en el que el joven estaba de regreso en Boston, el señor Grissom había comenzado por examinar el aspecto económico del asunto. ¿Qué necesidad tienes de hacer negocios con él, papá? Me parece que tu patrimonio no tiene nada que envidiar al suyo. Matt había observado. Agrandarlo no hará daño. No siempre es Navidad, Matt. Tanto en la vida como en los negocios. Tarde o temprano este boom económico sufrirá un contragolpe y será inevitable que alguien acabe sentado en el suelo. Y yo no quiero estar entre ellos. Él le había explicado. ¿Y crees que hacer negocios con él te protegerá de este hipotético peligro?, le preguntó preocupado. Aunque amaba su profesión de médico,
Matt sabía que el nivel de vida que obtendría de ello, por muy satisfactorio que fuera, sería mucho menor que el que le proporcionaba el dinero de su padre. Por supuesto, si se viera obligado a hacerlo, no dudaría en no cambiar de coche cada año y tomarse vacaciones menos frecuentes y menos costosas. Pero sería toda una molestia. Sí, si además de hacer negocios pudiéramos unir nuestras familias de una manera más formal. Al momento siguiente, Matt lo escuchó proponerle cortejar a la hija adoptiva del señor Andrew. Pero por mucho que amaba el lujo que él siempre había estado acostumbrado y estando profundamente en contra de los matrimonios por intereses, Matt se había opuesto tenazmente a ello, hasta que su padre le puso en la mano un periódico en el que había una fotografía de la señorita Candide. El desagradable desconcierto que se había apoderado de él se había reducido considerablemente al ver el bello rostro de la muchacha enmarcado por una cascada de rizos rubios e iluminado por grandes ojos claros. Ay, si tuviera 30 años menos y no conociera ni siquiera a tu madre, créeme, la cortejaría yo mismo. Su padre le sonrió. ¿Y qué crees que debería hacer? ¿Subir a un tren para ir a Chicago, tocar la campanilla y colmarla de flores? Matt preguntó sarcásticamente, mientras su padre se echaba a reír. Ella vendrá a ti, hijo. Este esplendor ha sido elegido para un seminario de medicina pediátrica en el Manhattan Hospital, que resulta ser el hospital donde trabajas. Así que solo tienes que esperar una semana y seguro que te la encuentras en algún pasillo. Suponiendo que quieras ir a Francia en el verano. Obvio. Matt no solo había seguido ese consejo, sino que las vacaciones en Francia se le habían olvidado por completo cuando una semana después la vio en persona, mientras que en los días siguientes se dio cuenta de que la chica realmente poseía todas las cualidades que él había deseado en una esposa. Una belleza llena de gracia, fresca y limpia, de maneras sencillas, pero extremadamente dulces, y un par de ojos que cuando le miraban ya no le permitían entender nada. Solo tenía que sacar a Terence Graham de su cabeza, y ella lo miraría no solo como un colega que se había enamorado. En ese sentido, le bastaba seguir socavando sus certezas, como estaba seguro de haber empezado a hacer la noche anterior, y ya que se prestaba la ocasión, lo seguiría haciendo esa tarde cuando ella saliera del hospital. Si tan solo la fuente anónima que había citado el periódico que le mostró su padre se hubiera decidido mencionar su nombre, solo así podría ser realmente seguro de haber vencido a su rival. Lamentablemente para él, Terence no era una persona ingenua que vivía solo entre ensayos y actuaciones, y aunque evitaba cuidadosamente las páginas de noticias mundanas, cuando tenía un momento libre, se relajaba manteniéndose informado leyendo los periódicos más dispares, prefiriendo leer las páginas políticas y financieras. Tal vez ese hábito era un legado de la educación que le habían dado, la cual estaba casi enteramente enfocada en tratar de convertirlo en un noble duque con una brillante carrera política, tal como el hombre al que había llamado papá hasta 7 años antes. Entonces, si ya sabía que Matt Grison era hijo de un banquero, fue precisamente leyendo que supo que este último dijo estar casi seguro de hacer negocios con William Andrew, el hombre al que él no había visto desde que era apenas un estudiante de un internado en Londres, a quien había conocido simplemente como Albert y al que amaba como un hermano. En ese momento, el hecho de que estuviera rondando a Candy no le pareció una simple coincidencia, así como tampoco le pareció lo que vio a las 5 de la tarde, cuando una vez saliendo del hospital donde estaba Susana, fue a esperar a Candy al Manhattan Hospital. Después de pasar un día ignorando miradas y susurros a sus espaldas, la paciencia y tolerancia de Candy
Ahora había llegado al límite, y ver que alguien había tenido la cortesía de dejar abierto un diario en las páginas de noticias sociales que hablaba extensamente sobre la fiesta de la noche anterior y lo sucedido en el toilet, la había dejado al borde de un ataque de nervios. Por si fuera poco, mientras caminaba apresuradamente hacia la salida, literalmente chocó con un tipo que, al verla asomar la nariz, le preguntó si era cierto que ella era la mujer secreta de Terence Graham. Completamente petrificada, fue solo gracias a Matt, quien rápidamente la alcanzó, que logró caminar hacia su auto, partiendo tan pronto como los dos estuvieron en el interior del habitáculo. Terence, que había llegado apenas unos segundos después y que, por lo tanto, no había tenido tiempo suficiente para detener el acoso, que en cambio Matt sí había podido, aunque demasiado rápido en su opinión, no dudó, sin embargo, en bajarse del auto y aferrar al hombre por el cuello de su chaqueta. Escucha, si quieres saber algo de mí, pregúntale a mi publicista. Y si no te satisface, ven directamente a mí en lugar de molestar a alguien que no tiene nada que ver conmigo ni con lo que quieres saber. Terence le ordenó con los dientes apretados y con una mirada tan escalofriante que el hombre balbuceó un débil: Sí. Bien, entonces a ver si te puedo ayudar. No hay ninguna mujer secreta en mi vida. Ahora desaparece, le dijo amenazadoramente, bajándolo nuevamente. Solo después de unos segundos se dio cuenta de que haber hecho eso le impidió seguir el coche de Matt y que el periodista probablemente se apresuraría en escribir que Terence Graham estaba tan sujeto a crisis nerviosas como la señorita Marlowe. Para su gran alivio, el episodio no apareció en ningún periódico. Sin embargo, no tuvo paz hasta que pudo hablar con Candy, lo cual logró hacer solo 3 días después. Los 2 días posteriores a aquel desagradable episodio, Candy, siguiendo el consejo de Matt, había preferido reportarse enferma antes que correr el riesgo de toparse nuevamente con un periodista, porque que le preguntaran si era la mujer secreta del señor Graham había sido decididamente devastador para ella. Aquellas palabras, que también implicaban su responsabilidad directa en el accidente que le ocurrió a Susana en el Hudson, del que Matt le había informado cuando la llevó a casa, pálida y angustiada, pesaron sobre su corazón como una roca y terminaron haciéndola derramar lágrimas que ni siquiera pensaba que tenía todavía. Cuando terminó de llorar al tercer día, se miró en el espejo y se quedó sin aliento al verse pálida, desaliñada y con los ojos hinchados. Es suficiente, Candy. Es hora realmente de terminar con esto. Nada bueno ha traído esta historia ni para mí, ni para Terence, ni lo traerá nunca. Se dijo en voz alta con un brillo extraño en los ojos, dirigiéndose hacia el teléfono. Después de hablar brevemente con la persona que llamó, colgó y caminó por el pasillo. Al entrar en la habitación, cogió una maleta y abrió el armario, examinando lo que estaba ahí. Si para Candy esos días habían significado lágrimas, para Terence habían sido una concentración explosiva de ansiedad y terror, porque, aunque se había parado frente al Manhattan Hospital mañana y tarde, no había visto a Candy entrar ni salir, y sin saber dónde vivía, buscarla recorriendo la ciudad centímetro a centímetro era como buscar una aguja en un pajar.
a menos que no quisiera iniciar un escándalo preguntando directamente a la enfermera en la recepción, o ya que Matt también trabajaba ahí, incluso una pelea, pensó Terence, ahora más nervioso por esa espera. Si logró descubrir su dirección, fue solo gracias a la amplia red de conocidos de que disponía. Philip Spaulding, un buen amigo, el único que tenía, a excepción de Robert Hathaway, y un excelente saxofonista, tenor en la orquesta que animaba las veladas de los amantes del jazz en el Club Deluxe de Harlem. Con el corazón en la garganta, al final de la tarde del viernes, entró en el elegante edificio que albergaba el apartamento de Candy y le pidió al portero que le anunciara a la señorita Andrew. Antes de que pudiera decir su nombre, el hombre le acompañó hacia el ascensor. «La señorita Andrew ya me ha dado órdenes de dejarle subir, señor Grison». El ascensor comenzó su recorrido mientras el corazón de Terence daba un vuelco y sus ojos se oscurecían por la ira, la ansiedad y quién sabe qué más. Continuará.